Yo, maestra, pero ya metí el link y ya me dejó entrar. Aún así ocupa, Excelente. aún así quiere que le escriba mi... No, Ya con eso, no, ¿verdad? no, no. Ah, Ya con eso. Sí, lo que pasa es que les van a estar preguntando lo mismo sus profes, porque déjenles presento para que vean cómo lo veo yo. Ya sé que muchos ya están aquí agregados, pero así es como, no es como lo vea yo, cómo lo vemos a sus compañeros maestros y yo. Miren, aquí apareciera para dejar de insistirles porque les seguí mandando correos, pero no es una cosa mía. Aquí aparece como si no hubieran aceptado. Si ven todos estos, dicen como que no aceptado, pero no es cierto. Es que no homologó el live con el correo normal. Resulta que aquí ya están todos agregados y aquí me aparecen arriba en sus correos como que si no hubieran aceptado la invitación. Entonces, perdonen, no es una falta de capacidad mía, les apareció así a todos los profes. Entonces, dígame, Lisbeth, dígame, hija, a sus órdenes. Buenos días, maestra. Bueno, yo Buenos días. supongo que es un error de la plataforma, pero más que nada porque como el correo es live, entonces pues a lo mejor Google no tiene adaptado eso para que sea con otros correos, sino exclusivamente con los correos Sí, pero de no. grupo. No, mire, porque todos estos 2 años, así lo mandamos a ese. Entonces, no aparecía esto, sino que ya si usted se logueaba con uno o con el otro, aceptaba la sesión. Entonces, fue ahorita más que nada por el cambio de atributos, porque ya la institución no pagó esa extensión de atributos extendidos. Fue eso. Pero, digo, así como les pasa conmigo, les pudo pasar con los otros. Bien. Entonces, aquí también les quiero decir un poquito, por ahí surgió una idea o una duda respecto al plagio. Lo dije en la clase pasada, pero lo repito aquí para todos. Les puse un ejemplo muy específico de un trabajo que entregaron de otro compañero, aunque fuera a mano, escanearon el trabajo del otro compañero e incluso pues nada más le pusieron o le editaron su nombre, pero era el trabajo del otro compañero. Entonces, les digo que visualmente lo identifiqué rápidamente y después metieron como una inconformidad porque no se les dio acceso a la recuperación, pero más que nada fue eso. Pues, entonces ahorita para no estarlo repitiendo, lo pone uno ahí en las notas de la tarea, pero bueno, lo habíamos visto la clase pasada. Dígame, Lisbeth. ¿Qué sucede cuando son, por ejemplo, temas, vamos a suponer que usted nos manda a investigar qué son las manzanas? Pues qué son las manzanas es un concepto bastante específico y como quien dice único, pues una manzana es una fruta. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Alondra llega y pone que una manzana es una fruta y pues ella lo consiguió en una fuente y yo conseguí también que una manzana es una fruta? Podría decirse que es un plagio a pesar de que son de distintas fuentes. No, no es un plagio, pero ya tenemos Smart Software que puede hacer una comparación cuando se trata de material digital. Ahorita estamos hablando específicamente de trabajo a mano, que no se lo roben a otro compañero. Entonces, para esto que usted me dice es formato APA, eso lo van a ver a partir de cuarto. Yo con mucho gusto también aquí les doy un tour. De hecho, a todos mis grupos les hablo del formato APA, cómo citar, cómo parafrasear. Es imposible, si usted investiga, es imposible que usted cite igual que otra persona, porque va a tomar información de aquí, de allá. En mi caso muy específico y en esta materia, no aplica porque no es tanta literatura. Aquí lo que resolvemos son problemas, los conceptos son generales, obviamente en los libros van a estar iguales, ahí no se trata de un plagio, pero para referenciar, para cuando ustedes hagan proyectos, para cuando ustedes armen, cuando requieran publicar algo, usted es muy fácil. Eso lo puede consultar en formato APA. Normalmente hacen modificaciones y vienen
Es un documento entre 140 170 hojas. Cuando estén en cuarto, van a repetir conmigo varias materias. Yo ahí les doy un tour rápido para que no se metan en todo esto, cómo citar y cómo esto. Pero no nos enfoquemos mucho en esto porque en realidad para esta materia no ocurre. Puede que les ocurra para otras, en donde investigan en sí. Para lo que sí es que cuando usted va a armar una investigación, pues no es nada más un solo concepto, sino que les pido elaboren, o sea, desarrollen. Entonces es imposible, no se le puede ocurrir lo mismo a usted y a otro compañero. Es estadísticamente imposible porque todos hablamos distinto, en nuestro environment, nuestro entorno es distinto, nuestros hábitos son distintos, tenemos palabras de los abuelos, de la región, de la escuela, de los vecinos, bla, bla, bla. Entonces, para mi materia no se preocupen. Básicamente aquí es que no le robe a otro compañero, nada más. No se refiere específicamente a que plagie de un autor. Para esta materia no aplica así. Nada más quería reforzarlo, pues, pero lo habíamos visto la clase pasada. Bien, entonces arrancamos, muchachos. Voy. Un segundito, voy a presentarles un segundo. Un segundo. Hija Lisbeth, ¿me permite preguntarle algo, corazón? Sí, a sus órdenes. ¿Por qué eligió la ingeniería, mi amor? Pues yo tengo como antecedente que ya estudié economía, pero la verdad es que como el tema de la productividad industrial siempre me ha llamado la atención, pues quise esta vez ya aventármela, pues. Sí, es que mire, aunque no la conozco, veo que su perfil está en retórica, en administrativo. Le va a fastidiar esta clase, ¿eh? De una vez se lo digo. Pero vienen clases muy buenas, por favor, no se desanime. Mire, acabo de dar ahorita, estoy dando un cuarto, es un mix. Mi experiencia principal, ¿estuvo la clase pasada, hija? No estuve porque he estado teniendo problemas constantes con internet. De hecho, ahorita pues estoy un poco de suerte, pero realmente he estado teniendo problemas de que pues el wifi se va, viene, y pues es un problema para mí para esto, pero antes no era así. Espero que ya eso se solucione. Bueno, mire, esta materia más que nada lleva un mix, trae algunos conceptos ahí, pero realmente aquí es cálculo, es física, matemáticas, nada más para que no se me vaya a desanimar. Entonces, todos estos conceptos de los que hablábamos, pues aplican para otras donde lleven donde lleven más literatura. Y le decía que no se desanime porque yo sé que le va a fastidiar, no se ve que sea su perfil natural, es una materia que debemos cubrir, pero vienen cosas bien importantes para lo que a usted le interesó. En cuarto, yo les platicaba la vez pasada, para quienes no me conocen, yo soy egresada, yo estudié máquinas y herramientas, estudié ingeniería, tengo una maestría en e-learning management, que son todas estas herramientas. O sea, cuando se vino la pandemia, yo ya estaba preparada para todos estos nuevos conceptos y nuevas formas de enseñar en línea. Pero eso no es lo importante. Quiero que sepa que a mí lo que me apasiona, y ahí lo dice en Classroom, para mí, perdón la palabra, lo que me mama es compartirles mi experiencia de la industria a través de la docencia. Entonces les presento casos reales. Entonces aquí va a haber mucha palabrería y en mi fuerte siempre estuve como Product Engineer o ingeniero de producto y en sus diferentes modalidades. Si vas ingresando, pues les llaman apprentice, junior, yo siempre fui senior y estuve en manufactura metal mecánica y estuve en electrónica. Entonces, en cuarto viene este concepto, viene un mix en donde ven en una sola materia, ven procesos con estadística, con calidad, con ingeniería de planta, que allá afuera se llama también ingeniería industrial, y con ingeniería de producto, que es mi fuerte. Entonces, nada más para que sea un poquito paciente, nada más con la materia vendrán cosas mejores. Adelante, hija, dígame. No, bueno, maestra, primero que nada, no en ningún momento pienso que me va a parecer fastidioso porque pues creo que es algo que si fuese así, ya con la primera aprobada del primer semestre lo habría hecho. Claro,
ya, por ejemplo, desanimarme o retirarme o alguna cosa sería ya por algo de fuerza mayor, pero por mi parte, pues vengo con toda la disposición. Pues economía, al contrario de lo que mucha gente piensa, lleva mucho número, no es una materia de nada más letras. En mi punto de vista es una carrera que combina muy bien letras con números, porque hay que interpretar. Sí, que de hecho nos falta que nos enseñen a los ingenieros herramientas económicas. No, pero no lo digo por usted, lo que pasa es que no estuvo la clase pasada. Les di todo un choro que no quiero repetir respecto a este semestre en específico en tercero, en donde, siendo presencial, es la deserción más alta. No lo dije en específico para usted, se los dije a todos mis compañeros. Entonces ya no pierdo más los minutos de todos, porque eso ya lo dijimos la clase pasada. Es eso, que para tercero la deserción es más alta. Y ahorita que estamos en pandemia, casi hay están desmotivados, pero están todos. Y estamos también los maestros, que ya nosotros dábamos por hecho que volvíamos el martes, pero bueno, comenzamos, muchachos. Entonces, miren, sí, vamos I'm sorry, voy. Les digo que pues ya no podemos grabar, qué triste para los que supieron que continuábamos así y vamos a estar, y van a continuar trabajando, hijos, pues los conceptos no importa, pero a partir de la siguiente clase, como les dije la pasada, vamos a hacer problemas. Y si se pierden una clase, es imposible que ya al momento del examen traten de resolverlo. Tengo noticias importantes. Modificaron los criterios de evaluación. Antes de irnos les digo, bien. Entonces, miren, como les platicaba la vez pasada, si pueden ver mi pantalla, alguien por audio que me rectifique, hijos, por favor. Sí, maestra. Gracias, amores. Miren, entonces, les decía a grosso modo que es una rama de la física que estudia los fluidos, valga la redundancia, pero es tal cual. Aunque diga mecánica de fluidos, pues eso estudia los fluidos y aplicando los principios de mecánica clásica. Entonces, va muy ligado a la ingeniería. Entonces, la gama es amplia desde la mecánica, la construcción, la hidráulica, bla, bla, bla. Entonces, tradicionalmente se considera en reposo y en movimiento. Recuerdan que les decía yo que es muy importante cuando les preguntaba si sabían el concepto, me decían el movimiento de los fluidos. No, aplicamos como parte de la mecánica la dinámica y la estática, es decir, el movimiento y el reposo. ¿Y qué más dijimos, hijos? Déjenme cerrar aquí para ver. Abigail, ¿qué más dijimos que estudiaba? ¿Qué eran los fluidos, Abigail? ¿Qué les dije la vez pasada? ¿En qué quedamos que eran los fluidos? ¿Qué estado de la materia abarcaba? ¿No? ¿Happy? ¿Me quiere contestar usted? ¿Los fluidos qué estado de la materia abarcaba, corazón? No recuerdo, maestra. Oh, my goodness. Dieguito. Maestra. Dígame. Si quiere, yo se lo puedo contestar. Sí, por favor. Ok. Los fluidos es todo aquello que fluye. Ajá. Y los estados de la materia que lo abarcan sería el líquido y el gaseoso. Así es. Miren, sé que son muy ordenados para la clase, levantar la mano. En mi clase no ocupan levantar la mano, hijos, pueden interrumpir inmediatamente. No sé si les dije, creo que sí, porque traté de decírselo a todos mis alumnos. Por todas las quimios del año pasado, intelectualmente traigo toda la información, pero traigo un pequeño delay. Entonces, por favor, no es necesario que levanten la mano, abren su micrófono y me dicen y lo cierran. Yo en ese momento pongo atención a lo que me estén diciendo, porque a veces si me escriben, estoy yo viendo la otra página y no alcanzo a ver el chat, únicamente cuando estoy hablando, pero si estoy leyendo, no. Entonces, no es necesario, sé que son muy ordenados y muy prudentes y muy educados. En mi clase, solo abran su micrófono, hijos, para darles agilidad. Efectivamente, muchachos, estamos hablando tradicionalmente, o el mundo civil que no es ingenieril entiende que es nada más líquidos, y no. Entonces estamos hablando de gases y estamos hablando de
líquidos. Entonces, tradicionalmente los considera en reposo y en movimiento. Estamos hablando parte de la rama de la mecánica, pues, que es la estática y la dinámica. Y en este caso, para los líquidos sería hidrostática y sería hidrodinámica. Entonces, continuamos. Voy. Un segundo, por favor. Me quedé muy eufórica de la clase pasada porque me mega apasiona. Oh, sí, estábamos viendo. A fuerza les voy a dar. Entonces, miren, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad, hijos? Sí. Sí. Ok, entonces en estos sistemas de fluido continuo tenemos las partes viscosas y lo no viscoso, en donde mu, o esta letra, simboliza la viscosidad. Cuando no es viscoso, mu tiene un valor de 0. Entonces, tiene estas otras dos divisiones, que era compresible o incompresible, y en la particularidad de que de que el fluido continuo sea viscoso, pues puede ser en condiciones laminares, turbulentas, compresibles e incompresibles. Les decía yo que el agua o algunos líquidos se consideran no compresibles, aunque matemáticamente tienen un valor ínfimo en donde sí se pueden comprimir. El costo de hacerlo es tan alto que no es favorecedor para algún proceso que nosotros debamos manejar. Entonces, básicamente, las compresiones de lo que vamos a hablar es, digamos, en el ámbito real manufacturero, estamos hablando de los gases. Entonces, de todas formas, ustedes lo van a ver. Entonces, principal diferencia entre líquidos y gases. Bien, los gases presentan una gran compresibilidad. Este sería el top one diferenciador entre los dos. La no compresibilidad, ojo, para no entrar y debatir filosóficamente hablando, no, que sí se puede comprimir, es ínfimo, es muy pequeño, no es costeable. Sí se puede, pero no es costeable. Entonces, los gases presentan una gran compresibilidad que influye sobre las características del flujo, ya que tanto el volumen como la densidad varían con facilidad. ¿Alguien me quiere decir, por favor, qué dijimos que era la densidad o qué han visto en química y en sus otras materias? En materiales, ¿vieron densidad? ¿Qué es? ¿Alguien que me interrumpa o busco un voluntario, hijos? José Alfredo Beas, ¿qué dijimos, hijo, que era la densidad, mi amor? Es su masa, ¿no? El volumen. No, es una relación. Es una relación. Es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Exactamente. Les decía que en español de España, en la literatura de bibliotecas de impresiones, para español, digamos, iberoamericano, la llaman masa volúmica o masa volumétrica. Entonces, es la relación entre masa-volumen. Y les decía que en conceptos que no son de esta materia, pero que vieron en materiales, y para la cultura del ingeniero, no se nos debe olvidar ya más, les ponía, por ejemplo, el fierro. El hierro tiene una densidad, su masa volúmica o masa volumétrica, que se considera también como unidades de medición secundarias, que lo vimos así rapidito la vez pasada. La primaria es lo que medimos directamente, una longitud, una masa, una temperatura, y las secundarias son derivadas, en este caso, la densidad es la relación masa-volumen, y decíamos que para el fierro es de 7.8. ¿Qué significa? Que en un decímetro cúbico, es decir, imagínense un cuadrito de 10 por 10 por 10 centímetros, la masa va a ser de 7.8 kilogramos. Y si es un metro cúbico, pues serían 7.8 toneladas. Y dijimos que para el agua sería de ¿cuánto? Alguien, por favor, en audio que me diga. Para el agua destilada, ¿cuánto dijimos? De 1, ¿no? Sí, su valor sería de 1. Hablando en ciertas condiciones, que sea agua destilada, no puede ser agua salina, no puede ser agua dulce, no puede ser agua clorada, tiene que ser agua destilada. ¿A qué temperatura? ¿Alguien más, por favor?
¿A qué temperatura se considera esto del agua como su valor de 1 de la densidad, masa entre volumen? A una temperatura de 4 grados centígrados, hijos. ¿Y sobre qué altura se considera? Sobre el nivel del mar. ¿Capisci? Esto ya no se nos debe de olvidar. ¿Capisci todos? Entonces, los valores para viscosidad, para densidad, específicamente para mecánica de fluidos, deben de ser considerados en nuestros líquidos a 4 grados centígrados sobre el nivel del mar. ¿Y a qué temperatura? Digo, perdón, hablando del sistema internacional, ¿cómo dice la tabla periódica? Entonces sería de 1. ¿Y qué representa? En la relación entre masa y volumen, es decir, 1 kilogramo por 1 decímetro cúbico, y si fuera un metro cúbico sería 1 tonelada por 1 metro cúbico. ¿Capisci hasta, hijos? ¿Capisci, capisci? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, en el caso de los gases, el movimiento térmico vence las fuerzas de atracción y por lo tanto tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que contiene. Y ahí sí está bien utilizado el concepto ocupar, que ustedes no se dan cuenta porque toda la vida hemos utilizado la palabra ocupar, pero si usted sale aquí de su ciudad, se da cuenta que ocupar no es el mismo concepto de la palabra como lo utilizamos aquí. Para decir necesito esto, decimos aquí en Guadalajara ocupo esto, y usted va a otro estado, a otro país, a otro lugar y dice ocupo esto, y pues se ríen de usted, porque ocupar es físicamente ocupar un espacio. Entonces, los gases en movimiento térmico vencen las fuerzas de atracción y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Está muy fácil de entender el concepto. En un tanque estacionario, en un tanque de estos portátiles que tenemos para el camping, o los que están en la azotea, bla, bla, bla. Usted le pone cualquier cantidad de gas y no va a estar, como en el caso del agua, que por gravedad tiende a irse a la parte baja y ocupar la forma del recipiente, pero siempre con el concepto de gravedad ejerciendo esa fuerza. En el caso de los gases, no. Están todas las partículas dispersas a lo largo de todo el recipiente. Entonces, no creo que sea algo muy difícil de entender, pero me gusta ponerlo así para que entiendan bien el concepto, porque después se confunden en el examen. Entonces, más que se confundan en el examen, yo creo que como ingenieros les digo que hay muchísimo brevario, muchísima información que es parte de nuestra cultura ingenieril, y parte de eso es conocer las densidades. Les digo, es de materiales, pero sepan que el cobre tiene una densidad 1 kilo mayor al fierro, y pensarían que es más ligero. En el caso del aluminio, pues es de 2 puntos y algo, pero bueno, eso lo vieron en materiales en segundo. En el caso de los líquidos, por el contrario, la compresibilidad es muy débil. Esto debido a que las fuerzas atractivas entre las moléculas del líquido vencen al movimiento térmico de las mismas, colapsando las moléculas y formando el líquido. Al contrario, en el caso de los gases, que tendían a ocupar todo el volumen que los contiene, los líquidos tienden a formar una superficie libre. Y cuando hay modificaciones de temperatura, no vamos a ahondar mucho aquí porque ustedes lo van a ver en termodinámica, nada más para que sepan por qué no nos vamos a extender tanto. Es por eso que es importante completar todo este choro con decirles que es sobre el nivel del mar y a 4 grados centígrados. Bien. También les hablé un poquito de los lubricantes, que ya no se llaman aceites. ¿Recuerdan esta parte que les dije donde a veces hay ofertas en el Sam's y eso? En lo que cambio mi página. ¿Alguien que me recuerde? ¿Alguien que me diga? Sí, maestra. Comentó que no es recomendable utilizar lubricantes minerales en los coches porque, bueno, y después de eso utilizar un lubricante sintético porque el lubricante mineral ya habrá dejado grietas, entonces habría fugas. Sí, la principal diferencia es que las moléculas en las partículas en lo mineral no son uniformes. Entonces ya en lo sintético vienen en el mismo tamaño y muy importante revisar las temperaturas de operatividad.
Eso les digo, para termodinámica lo verán, pero les digo que a veces viene ahí oferta móvil, sintético, les estoy dando precios reales, un galón para una camioneta, pues requieres un galón, para vehículos más chicos requieres menos litros, pero por lo menos requieres entre un galón, que serían 3.7 litros, 3.60 y algo, a hasta 5 litros. Hay vehículos que en el motor requiere 5 litros. Entonces, resulta que lo compras y dice operatividad de viscosidad garantizada de, dice menos 40, por decir algo, menos 40-20. Y resulta que, pues aquí cuando vamos a tener menos 40 grados centígrados. Entonces son desechos, no desechos porque no sirva el aceite, sino el lubricante, sino que está en sus óptimas condiciones a otras temperaturas y también para otras alturas. No es lo mismo que utilicemos, aunque traigamos el mismo vehículo, por decir vehículo, puede ser maquinaria, pueden ser sistemas para extracción de agua, no se utilizan los mismos lubricantes para equipos a otras temperaturas y a otras alturas porque la presión sobre el nivel del mar ejerce unos cambios tremendos, pero para cuestiones de temperatura lo van a ahondar más en termodinámica. Entonces, miren, propiedades de los fluidos, aquí tenemos densidad y es a la masa por unidad de volumen, y en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico, pueden ser toneladas, pueden ser las diferentes equivalencias, eso ya creo, no sé si ya han visto, si no, no importa, aquí yo les voy a dar las tablas de equivalencias, pero creo que es, ya lo saben, pues 1000 kilogramos es una tonelada, o sea, conversión entre el mismo sistema, y lo que sí vamos a ver, y créanme que lo que está fallando ahorita muchísimo para esta materia, en la condición en que ustedes no han estado en presencial, es que si se brincan la clase, algo tan básico como hacer les doy unidades mezcladas para los problemas en sistema internacional y en inglés, y entonces es aquí donde se equivocan. No en el concepto de desarrollar los problemas, de calcular, en eso no, pero aquí está habiendo muchos problemas, nada más para que se pongan muy abusados con eso. Entonces, para un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse simplemente mediante, y pues ahí tiene la fórmula que sería masa entre volumen. Para el peso específico, aquí ya se define como el peso por unidad de volumen. En el sistema internacional son newtons sobre metro cúbico, y para un fluido homogéneo, pues ya tienen aquí la fórmula, pero no se preocupen, lo único que involucra el peso específico pues es la gravedad y ya. Pero esto lo van a investigar, pero más que eso es que entiendan el concepto para que cuando estemos haciendo el cálculo, digas, ok, pues le agrego la gravedad, es lo único, es la única variable. Entonces, no se preocupen, está muy fácil de entender, más que memorizar el concepto, es entenderlo un poquito. Entonces, voy para acá. Es que siento como que se los estoy dando como de prepa. ¿Va bien o me voy un poquito más rápido, hijos? ¿Alguien que me diga, por favor? Pues yo siento que sí está bien, maestra. Ok. Si no, en el chat pónganme, por favor, ahorita en lo que cambio de página, porque no sé, siento que como que les estoy hablando a niños chiquitos, pero recuerden que, bueno, yo he dado muchos años esta materia, entonces en cada grupo es diferente y hay muchas modificaciones, específicamente en las otras materias no, pero específicamente en esta, que no hemos tenido la oportunidad de regresar en línea y que se movió, que antes se daba en cuartos, o sea, traían un poquito más de herramientas. Creo que no están tan reforzados en cálculo. Es un poquito más complicado estas materias en línea, sobre todo para los profes que tienen un poquito más de edad. En el chat me ponen, por favor, ¿le seguimos así o me voy más lenta, mijos? Así está bien, maestra. Está bien, amores. Miren,
Entonces, me remonto otra vez para acá. Oh my goodness. Entonces, parte de las propiedades también es el volumen específico y no es otra cosa que el volumen ocupado por unidad de masa. Para un fluido homogéneo se define, bla, 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 bla. Oh my goodness, me está brincando sin querer, hijos, discúlpenme. Discúlpenme. Oh my goodness. Bueno. Entonces, no se preocupen, este material lo voy a postear, pero ni siquiera es importante que lo postee, son conceptos generales que ese sí, aunque las wikis, les digo, son de dominio público, o de comunidades públicas, donde a lo mejor basta con que te acepten, no se modifican, tienen más, está bien, Brad, tienen más... estos conceptos pueden tomar un libro de hace 50 años y dice exactamente lo mismo. Lo único que sí se ha modificado, y les decía en la clase anterior, son las mezclas para los fluidos. Así como en los metales, pues no es que se haya agregado mucho en los últimos 100 años en la tabla periódica, pero ¿qué ha variado? Las aleaciones. ¿Qué con qué podemos mezclar para modificar su resistencia? Sus propiedades, todas las propiedades de resistencia de materiales que serían propiedades físicas y propiedades mecánicas. Dígame, Brad. ¿Ustedes saben? El hierro con el carbón. ¿Mande? Exactamente. Por ejemplo, el fierro solo como tal, pues se oxida mucho, se rompen las partículas mucho. Entonces le agregamos el carbón. ¿Y qué surgió? Por eso se dio la revolución industrial, muchachos. Esto debieron verlo en materiales. La revolución industrial surge a raíz de que conocemos el acero. Pudimos estandarizar y pudimos replicar, y entonces nació la manufactura o las máquinas de vapor, todo esto que ya podíamos hacer, replicar con las mismas características una y otra vez, pues fue a un factor muy, muy importante el acero, que no es otra cosa más que la aleación de dos elementos de la tabla periódica, que es el hierro con el carbono. Y surge igual para los fluidos, surge igual para los gases. Por ejemplo, el gas que utilizamos en casa, recuerden que es inoloro. Le agregaron este olor tan penetrante como una alarma, como un factor seguridad. Igual les decía, a los lubricantes, antes conocidos como aceites, para la maquinaria, para todo esto, le han ido agregando, pero en realidad los conceptos de la mecánica de los fluidos siguen siendo los mismos. Lo único que vamos haciendo mejoras, así como en los metales agregamos elementos, ciertas mezclas para lograr inoxidabilidad, como el cromo, níquel, molibdeno, bla, 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 bla. Aquí vamos agregando ciertos otros elementos que nos dan, digamos, estabilidad al modificar temperaturas. En el caso de los lubricantes, les decía, es un aceite que puede ser de origen mineral o sintético, pero donde le agregamos algún anticongelante, algún refrigerante, algún detergente, algún bla, 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 pero los conceptos son los mismos. Entonces, ustedes, aunque se agarren un libro de mecánica de fluidos de hace 50 años, esto no ha cambiado. Bien, entonces, se denomina volumen específico el volumen ocupado por la unidad de masa. Para un fluido homogéneo se define como bla, bla, bla. Ya están ahí las fórmulas, de todas formas ustedes lo van a investigar, pero de todas formas se los publico. Entonces, aquí están sus unidades en sistema internacional y es el inverso de la densidad. Si se fijan en la densidad, se llama masa volúmica o masa volumétrica. Si se fijan en el volumen específico, es el inverso, matemáticamente hablando. Entonces, sería la masa, aquí estaría al revés, porque luego se confunden, sería la masa, masa volúmica, masa volumétrica para la densidad y inverso para el volumen específico. Entonces, hasta ahí yo no creo que haya
mayor problema. Y entonces vamos a la viscosidad. ¿Qué dijimos que era? ¿Alguien que me quiera aportar auditivamente, hijos? La resistencia a fluir. Exactamente, dijimos que era la resistencia a fluir y poníamos el concepto de lo más viscoso, aunque vamos a ver las tablas y todo, para que hagamos digamos, una imagen. Lo más viscoso sería, digamos, la miel o el brea. Imagínense un portaplanos. Bueno, ¿no les ha tocado ir en físico a la institución o les tocó ir para dibujo, hijos? ¿O alguien ha llevado dibujo? ¿Dibujo a mano alzada? Pues en tecnólogo lo llevamos todos. Para los que estudiaron tecnólogo y los que conocen, exactamente, cargaban un portaplanos que es un tubo. Imagínense ese tubo así en transparente, en acrílico. Imaginen que están poniendo miel o brea, pues sería sumamente difícil de que fluyeran, que ustedes volteen, inclinen ligeramente el tubo. Entonces, se dice que su viscosidad es más alta y el contrario, pues sería el agua destilada, que su viscosidad es casi nula. Entonces, nada más para que el concepto quede claro, digo, no claro, quede en el inconsciente o en el subconsciente colectivo de qué es. Entonces, refleja la resistencia al movimiento del fluido y tiene un papel análogo al del rozamiento en el movimiento de los sólidos. Es decir, usted ocupa deslizarlo a través de un sólido. Para nuestra materia, pues se desliza a través de mangueras y de tubos, básicamente, pero también en contenedores y bla, bla, bla. Entonces, la viscosidad está siempre presente en mayor o menor medida, tanto en fluidos compresibles como en incompresibles. Ojo, cuando están documentando esto, hay un colectivo, hay una falla colectiva que le ponen incomprensibles. No, no es de comprensión, es de compresión. Nada más les encargo mucho porque es algo repetitivo y pasan los años y lo siguen replicando como incomprensible. No, no es de comprender, es de compresión. Entonces es tanto compresibles como incompresibles, no incomprensibles. Pero no siempre es necesario tenerlo en cuenta. En el caso de los fluidos perfectos o no viscosos, su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta. Mientras que en el caso de los fluidos reales o viscosos, su efecto es realmente importante y no es posible despreciarlo o desecharlo o hacerlo a un costado. En el caso del agua, a veces se habla del flujo. I'm sorry. Denme un segundo. ¿Me permiten tomar poquita miel? Denme un segundito, hijos. Uf. Ay, sí, me perdonan. Hace 2 meses me dejaron de quimiar y ayer, ¿qué fue? Miércoles, no, el martes. El martes fui al oncólogo y le dije, doctor, ¿cuándo se me van a quitar los achaques? De todo. Pues no, es todavía veneno que el cuerpo está desechando y van a tardar varios meses. Entonces traigo varios efectos ahí, que no son tox, son efectos de esteroides que me pusieron para poderme operar y efectos de, pues imagínense, las quimioterapias son veneno. Pero bueno, todo está bien y continuamos. Entonces, ¿dónde me quedé? Bien. Voy. Ok. Ok. En el caso de los fluidos perfectos o no viscosos, su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta, mientras que en el caso de los fluidos reales o viscosos, su efecto es importante y no es posible despreciarlo o desecharlo o hacerlo a un costado, bla, bla. En el caso del agua, a veces se habla del flujo del agua seca para el flujo no viscoso del agua y del flujo del agua mojada para el flujo viscoso. Pero no se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante con problemitas. No nos vamos a adentrar tanto en esto, pero de todas formas, cuando están en octavo, hay ven instalaciones industriales y ahí hay un apartado en donde entran un poquito más en este concepto que se refiere, oh my goodness, ay.
que se refiere a, por ejemplo, cuando vas a bombear agua en un edificio, si tienes que conocer muy bien estos conceptos, porque no sé si ustedes están enterados, pero no es de esta clase, pero cultura general del ingeniero, de la mecánica de los fluidos, cuando usted va a subir agua a un edificio de 10 pisos, usted no la bombea desde el agua que viene corriendo por el subsuelo en tuberías hasta el 10º piso. Usted tiene cisternas. Entonces, digamos, si es 10 pisos, primero la va a bombear al 3er piso o cada 3 pisos y así, bueno, ya no me pierdo en esto porque es un concepto que de todas formas van a ver allá. Para estos conceptos que les digo de agua seca, agua mojada. Entonces, básicamente eso sería la base, nuestra base principal de donde vamos a partir, además de otros conceptos. No sé si están listos para que nos adentremos ahorita a un problemita, o no sé si quieran investigar fórmulas, no sé si quieran que yo se las proporcione. En cada semestre es diferente, por eso les pregunto. Déjenme hacer con mi cuadernito. Miren, principalmente no importa que yo se las publique, la cuestión es de que si las investigan, o sea, uno las ven, el cerebro la capta, depende si eres un poco más intuitivo, auditivo, visual, bla, 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 pero mínimo cuando la transcribes, hace otro registro tu cerebro. Entonces, no sé si quieran que les dé conceptos y empezamos ya con problemitas. Ustedes díganme. Otro ejemplo, ¿Un ejemplito? por favor. Sí, por favor. A ver. Miren. Déjenme ver. Ay, tengo aquí muchos que quería comentarles diferente. Número 1, si ubican, bueno, hay otro factor para considerarlo mojado o seco, en donde vemos también, aquí en lo que yo les leía, venía el rozamiento. Existe el factor fricción. Es más fácil conceptualizarlo cuando vemos cuerpos sólidos. Por ejemplo, los frenos de un auto. Ahí es metal con metal, al haber fricción, hay calentamiento, hay desgaste, pero resulta que también los elementos que vamos a fluir tienen un factor tanto de densidad, de viscosidad y el factor rozamiento acorde a las paredes que tengamos. Es decir, si eran paredes de tuberías en aquellos años, no sé, hace 100 años, no eran de cobre, eran de hierro, por lo tanto, pues su tiempo de vida era mucho menor, pero las paredes internas de estos tubos eran totalmente rugosos. Entonces aquí el factor rozamiento era distinto. Después empezamos con todas estas tuberías de cobre. Ahora solamente para las líneas de agua caliente usan cobre, si no, casi todo lo comercial es PVC, porque ya tenemos el factor rozamiento se disminuye, tienen un tiempo de vida, pues en algunos garantizan hasta 20 años. Bueno, yo esta casa la compré hace 20 años y apenas se me están empezando a dañar ciertas partes de tuberías, entonces es real que están garantizados por 20 años. A ver, déjenme ver para dictárselos completos. Voy a ponerles uno de inmersión. Otra cosa. Les hablaba de los alcoholes, les hablaba de también los combustibles, les hablaba de estos valores para que hablemos, déjenme ver si puedo abrir el otro, de densidad relativa y absoluta.
Déjenme ver, un segundito, por favor. Un segundito. A ver si lo puedo abrir. Voy. No, abrí el programa, no puede ser, eso no quería. Voy. Ay, muchachos, ya me distraje, es que no he desayunado, me dio un hambre ahorita. Si me disculpan. Oh my goodness. Voy. A ver. No sé dónde lo tengo, muchachos, para ejemplificarles. Ay, si me disculpan, no sé dónde lo tengo. A ver. Voy. Déjenme abrirlo, a ver si me permite. Me distraje mucho, hijos, me dio muchísima hambre. Ay, no se preocupe, maestra, se ocupa ir por algo a su cocina, está vaya a bien. desayunar, no se preocupe. Ayer estábamos nosotros igual. Es que no puedo con todo, trabajo bajo presión perfectamente, pero déjenme tomar de aquí una mandarina, hijos. No, es que me acordé, la mera verdad que me acordé ahorita del doc, ay, no como pan, Brad, de así me subió 10 kilos los esteroides, hijos. Es que, no sé si sepan, ya les había comentado la clase pasada, me pusieron esteroides y para poderme operar hace 8 semanas, pues, me subieron 10 kilos en 4 semanas. Entonces, hagan de cuenta que traigo como que ando adentro de una botarga, entonces está todo inflamado, o sea, los músculos, todo, las rodillas duelen horrible. Pero aparte el cerebro, pues también sufre una inflamación. Y ya le pregunté al doctor, oye, doc, ¿ya me puedes dar diuréticos o qué onda? Y me dijo, no, faltan por lo menos otros 2 meses para que deseches los esteroides y mientras tanto, pues no podemos hacer nada. Y pues bueno, no podemos hacer nada, pero el cerebro no lo entiende, ¿saben? De repente voy a otro pensamiento y me quedo ahí y me distraigo. A todos los pacientes oncológicos con quimio tenemos ese pequeño, lo platicaba ahí en la sala de espera con el doctor, traemos ese delay y que repite uno lo mismo, de por sí da uno clases y está acostumbrado uno a repetir lo mismo, le pregunto lo que sea a mi hijo o con quien estoy platicando y me dicen, es que me acabas de preguntar eso o me acabas de decir eso, entonces una disculpa por favor, es en la memoria a corto plazo. No, maestro, usted esté bien, usted no se preocupe ya. Primero haga lo que tengan que hacer, su salud y todo eso y ya. O sea, no se preocupe por nosotros. Miren, mejor nos adentramos aquí, vamos a ver Arquímedes, Pascal, creo que lo vieron como concepto de física desde la secundaria debieron ver Arquímedes, no sé si alguien recuerda un poquito de eso. Pues de ahí se derivan las unidades, ¿no? Para la presión, kilopascales, etcétera. Sí, pero también hay una relación con la densidad y con el volumen directamente, que precisamente ya para conceptos posteriores derivados como conceptos de presión y todo esto, pues parten de aquí, que no es otra cosa, la presión pues no es otra cosa, ¿verdad, muchachos? Más que una fuerza ejercida en un área, es decir, en unidades al cuadrado, pueden ser metros, pies, lo que sea, dependiendo del sistema. Entonces, pero recuerdan
¿Quién era Arquímedes y cuál fue, digamos, su ejemplo más popular o que derivó o que ha sido postrero, pues, a la historia que nos aportó? Ay, mijitos, me disculpan, es que tengo incontrolable. Un minuto, denme permiso. Miren, básicamente, yo creo que sí lo han de haber visto por lo menos en alguna caricatura. Fue un concepto de la corona del rey en turno. Entonces, nuestro queridísimo Arquímedes hacía un ejercicio para comprobar exactamente para el oro sólido. Y de hecho, su ejercicio era para de hecho, esto lo vi con ustedes. ¿Quiere, Brad, describirnos un poquito? ¿Se acuerda de este principio de Arquímedes? El ejercicio que hizo con el rey. ¿Lo puede compartir para todos, por favor? Bueno, pues nosotros sabemos que existen diferentes densidades dependiendo de los materiales. Pues, bueno, en ese tiempo, de los materiales que trabajaban, pues el oro era, pues el más, pues el que más densidad tiene. Ajá, de hecho creo que es de 24, ¿cuánto es, maestra? No me acuerdo. Bueno, tiene, creo que es de 24 por centímetro cúbico, algo así, no me acuerdo, pero pesa un chingo. Y pues el rey dio cierta cantidad de oro a un, ay, ¿cómo se llaman? A los que hacen, a un alfarero, creo que era. Y dio cierta cantidad de oro, pero pues quería ver que no lo estafaran y quería, un método, y pues buscó a este fulano para que le explicara. Ojo, se lo dio en específico para que le hiciera una corona, ¿verdad? Sí, le dio cierta cantidad en específico, y el otro, pues ya cuando se la hizo, pues quiso comprobar que fuera pues de puro oro. Entonces metió en agua. ¿Sí fue en agua, no, maestra? Fue en agua. Alquímedes le dijo de hecho hasta lo amenazó el rey. Le dijo que si no funcionaba su método, que... Ah, no, él se ofreció, dijo que si no funcionaba, que le podían cortar la cabeza. Y ya cuando lo metió en agua, metió la misma cantidad de oro que le había dado a la corona, para que hiciera la corona, y metió la corona que había dado para que se la hicieran. Y pues moles que pues no tenía la misma cantidad de oro, le había puesto otro material adentro, no sé. Entonces pues ahí se demostró que la densidad del oro pues es mucho más pesada que la de otras aleaciones, como es yo creo que era plata con oro, ¿no? O algo de así. hecho, el oro solo es muy difícil de trabajar. Mi abuelo era minero y déjenme decirles que el oro, entre más pureza tiene, es muy flexible. Las tuberías... Sí, por eso los piratas lo mordían. Exactamente, es sumamente flexible. Todavía existe en la casa de mis abuelos. Mi abuelo nació como en 1900, antes de la Revolución Mexicana, como en 1907, 8, y mi abuela en el 11, justo en la Revolución. Entonces, esa joyería que quedó de ese tiempo es un anillo y no es totalmente rígido. Usted lo puede, es flexible, lo puede, o sea, está largo ya sí, pero si lo mueves, es altamente flexible. Entonces, básicamente el ejercicio que estaba haciendo aquí este señor era, conociendo ya la densidad del oro, hacía un ejercicio en una cubeta en donde estaba graduado. Ojo, el ejercicio no es muy científico que digamos, es físico, entonces tiene su alto porcentaje de falla, pero para el tiempo está muy bien, por decirlo así. Entregó en masa, digamos, 1 kilogramo. Entonces, tiene cierta relación la masa con el volumen acorde a la densidad de cada elemento. El ejercicio que hizo Arquímedes era graduando una cubeta, sumergía distintos
materiales. Ya después se derivan de ahí otras como las fuerzas de empuje y todo eso. Pero aquí quería saber realmente el desplazamiento. Número uno, que coincidiera el volumen entregado con el volumen que le estaba regresando en esta corona. Entonces, básicamente el principio de eso va. Vamos a hablar de inmersión. Entonces, miren, déjenme, no se los voy a hacer. Yo creo que aquí lo tengo para no, ya para su edad, no digo, yo no quiero estarles dictando, como que no. Déjenme nada más ponerlo aquí. Si quieren, ahorita le toman una imagen, pero lo importante es que después transcriban. A ver. Voy. Segundo parcial. Voy. Ay. Oh my goodness. Voy. No. No. Ay, hijos, discúlpenme. Voy. Bueno, aquí nada más tengo los números. Anoten Anoten, por favor. Déjenme abrir porque voy a trabajar aquí en Paint para ponerle las fórmulas y todo. Fíjense bien. Para Arquímedes, pongan ejemplo de Arquímedes. Tenemos una esfera flotando. Si quieren escribirlo textual, no lo estoy leyendo textual porque nada más lo resolví aquí. No tengo el ejercicio, pero si no, pongan nada más los datos. Se tiene una esfera flotando en queroseno. Para los que conocen de procesos, cuando se hace la electroerosión, para los moldes de inyección, troqueles, dados de forja, con lo que hacen las llaves, todo esto, se hace a través de electroerosión con unos electrodos de grafito y están inmersos en queroseno. Entonces, para la industria metalmecánica es muy utilizado. Cuya densidad es de 0.8 gramos. Maestro, ¿cree que me lo podría repetir, por favor? Sí, claro. De hecho, lo más importante aquí les pongo. De hecho, no estoy leyendo el problema, tengo nada más los datos. Si se los digo diferente, pues es porque no lo tengo escrito. Se tiene una esfera flotando en queroseno. La densidad es de 0.8 gramos sobre centímetros. 0.8 gramos. Esa es la densidad, 0.8 gramos. Sobre centímetros cúbicos. Recuerden que la densidad siempre es masa sobre volumen, siempre. Ojo, son muy importantes las unidades. Entonces, la esfera que está flotando es de 12 pulgadas. Ojo, aquí estamos ya mezclando unidades, es aquí donde viene el reto. El diámetro de la esfera es de 12 pulgadas. Entonces, está sumergida a la mitad. Entonces, el factor es que es de 12 pulgadas, está flotando en queroseno, está sumergida únicamente a la mitad. Y lo que nos pide es calcular la masa utilizando Arquímedes. Esto ustedes lo van a investigar, nada más se los voy a poner de ejemplo. Entonces, número 1, vamos a hacer, voy a compartir mi página porque voy a empezar a escribir. Voy a empezar a escribir aquí para estar resolviendo, hijos.
Voy. Los demás van a ser muy fáciles, porque son de presión y pues eso nada más son 3 variables. Entonces, aquí está ya. Bien. Miren. Tengo el queroseno aquí, esta sería mi superficie. Tengo, ¿sí están viendo ya donde estoy dibujando, verdad, hijos? Sí, maestra. Ok, ahí. Tengo la esfera acá. Y dice que está flotando a la mitad, ¿verdad? Una prox. Entonces, hay 2 valores, que uno es el empuje que vendría siendo hacia arriba. Y el otro es de... Bueno, lo voy a poner con otro color. Si tienen dificultad en verlo, me dicen. Entonces, aquí está esta flechita y aquí está la otra. Oh, shit. Oh, my goodness. Bien. Entonces, este factor para efecto Arquímedes, para el principio, se llama empuje. Y este otro, en español lo podemos conocer como P, en inglés lo podemos conocer como W, que sería P en español o W en inglés, hijos, que es lo que consideramos como weight, como peso. Entonces, me está pidiendo, dice que el líquido es queroseno. Se escribe con K o se escribe con Q también. De las 2 formas es correcto. Queroseno. Entonces, dice que tiene un diámetro. Oh, voy. Y ¿de cuánto dijimos? De 12 pulgadas. Entonces tenemos mezcladas las unidades porque dice que nuestra densidad es de 0.8. ¿Cuánto les dije? Sí, 0.8. Sí, gramos sobre centímetros. Son gramos sobre centímetros cúbicos. Vientos. Entonces, tengo la mitad, un medio sumergido, acuérdense. Esto también es para efectos de flotación y todo esto. Entonces, la mitad está sumergido, bla, bla, bla. Número 1, debo establecer cómo voy a elaborar. Entonces, siempre para esta materia, y ahorita que estamos a distancia, casi siempre les estoy pidiendo que sea en sistema internacional. Es decir, centímetros, metros, gramos, bla, bla, bla. Entonces, número 1, yo necesito conocer mi área. ¿Alguien me quiere buscar, por favor, la fórmula del área para las circunferencias? De área y volumen, hijos, por favor, los dos. Me está pidiendo calcular la masa. Ahí está todo mal escrito, pero aquí no se trata de... Para la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Sí, pero el volumen, porfis. Pi por diámetro. No, eso es No, espere. Sí, es cierto, eso es para el área.
Necesitamos unidades cúbicas. Bueno, aquí lo busco rápido. 4 tercios de pi por Volumen radio al 4 cubo. tercios. Exactamente, son 4 tercios de pi por radio al cubo. Exactamente. Aquí está ya. Bien. Entonces, yo tengo mi diámetro. Entonces, aquí me está pidiendo el concepto de radio. Entonces, mi diámetro son 12 pulgadas, entonces mi radio serían 6 pulgadas. Radio igual a 6 pulgadas, ¿cierto? Entonces, la conversión es 2.54. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. 2.54 centímetros. Y si no, ya pueden buscarlo también como al revés, 0.03839, o sea, si quisiera convertir al revés, pero con este factor es suficiente. Entonces, el radio sería igual a, alguien agarren para que lo vayan haciendo la calculadora de su teléfono, por favor. Sería 15.24. Ok. No. Es 33.24, ¿cierto? Ah, no, perdónenme. Oh, voy. No, perdón. 15.24, ok. Y estamos hablando de qué unidades son. Centímetros. Exactamente, pero ya sé aquí. Centímetros, ya está. ¿Me dicen en metros cuánto es, por favor? Un metro, acuérdense que es el equivalente. Ay, le puse acá pulgadas. Son 0.1524. Un metro, aquí para que lo consideren los demás, son 100 centímetros. Pero estos conceptos creo que ya están en el colectivo. Entonces, el radio me repite, hija, por favor. 0.1524. Ay. 15.24 metros. Ok, aquí estamos hablando de lineal, aquí es sistema todavía primario, ¿verdad? Porque estamos hablando que se toma la medida directamente. Entonces, para efectos del volumen, serían 4 tercios de pi, que es 3.1416, eso ya no lo vamos a escribir, por el radio al cubo. 15.24 metros. Oh my goodness. Al cubo. Sorry. ¿Me dicen porfis? ¿Cuánto da? No sé si ya a ustedes les tocó comprar calculadora, pero como ya si están conectados ahorita conmigo, pues hay calculadora en línea científica. A mí me da 0.0148. A ver. Sí, a mí igual me da eso, maestra, 0.0148. ¿Seguros? Sí. Ok. ¿Los demás? ¿Todo bien? 6 pulgadas sería como 15%, sí. A ver, ¿me repiten el valor, hijos, por favor? Es 0.0148. 0.148.
Ok. 0,148. Ok. Ese es el volumen. Y el área. Nada más para que se acostumbren a tener el área aquí. Bueno, mientras les platico aquí. El empuje para Arquímedes, muchachos, que esto es lo más importante de todo, lo demás pues ya lo han calculado en otras áreas. El empuje en el principio de Arquímedes, esto es igual a la densidad del líquido, que en este caso dijimos que era 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden que se representa así, parece una P, pero no es una P, es Rho, así. ¿Sí? Bueno, y multiplica al volumen sumergido no es una resta, es una multiplicación. Ahorita le corrijo ahí. Y involucra también, va multiplicado por la gravedad. Entonces, nada más déjenme ponerles aquí. Esta es la parte más importante de todas. Básicamente no es que hagamos el cálculo, sino que sepan de dónde viene. Esto es la parte medular de Arquímedes. El empuje, estamos hablando, es la reacción esta que tenemos con nuestra letra E mayúscula, que es a partir de lo que estamos intentando sumergir, a partir de su centro de gravedad, de la propia pieza que estamos intentando sumergir, su reacción como fuerza de empuje a lo contrario, a la densidad que estamos sumergiendo que nos da este efecto de peso o de weight hacia abajo. Entonces, esto es lo medular de esta parte. Entonces, aquí nuestro empuje, ahorita muevo el otro. Uf. Tomen nota de esto para... Ok. Dice que sería igual, ojo, estoy dando la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Cuando estamos utilizando sistema internacional, muchachos, es importante, aquí les voy a poner los factores, aunque sea internacional, no es lo mismo utilizar centímetros que metros, que bla, bla, bla. Entonces, es importante que utilicemos metros para homologar cuando estén todos haciendo sus cálculos, aunque yo les dé unidades de milímetros, de pulgadas, de pies, de centímetros. Es importante homologar a metros, es importante homologar a kilogramos, muchachos, también para la masa. En longitud metros, en kilogramos la masa, y así sucesivamente les iré diciendo. Entonces, resulta que tenemos nuestra densidad igual de líquido a 0.8 gramos por centímetro cúbico. Ojo, es un valor muy que hace sentido porque recordemos que el del agua dijimos que es de 1, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, maestra. Ok, entonces les decía que el de los alcoholes siempre va a estar por debajo. Casi todos estos ejercicios que hagamos en alcoholes, en queroseno, la gasolina, el diésel y la gasolina pueden estar entre el 0.7, aproximadamente 0.8, sería su densidad. Entonces, pueden ser kilogramos por decímetro cúbico, toneladas por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico. Entonces, aquí es importante que traslademos nuestra densidad. Si les estoy diciendo que en kilogramos y en metros, entonces alguien me quiere decir en esas unidades la densidad, ¿cómo quedaría?
en kilogramos 100 metros. Pues está muy fácil, muchachos, son 800 kilogramos por metro cúbico. Hace sentido, recuerden que para el agua, que su factor es 1, es de 1000, es de 1 tonelada, para que cuando hagan la conversión les haga sentido un poquito el cambio. Entonces, digo, el trasladarlo a las otras unidades. Entonces dijimos que son kilogramos por cada ¿qué? Por cada metro cúbico. En el caso de el hierro, para que tengan el concepto bien claro, serían 7.8, pero toneladas, serían 7.800 kilogramos. Para el agua serían 1000. Entonces hace sentido. Cuando hagan ahí su modificación, hace sentido. ¿Tienen otra clase, muchachos? ¿O nos seguimos aquí? Sí, maestra. ¿Sí tienen otra, amores? Sí. Bueno, nada más tómenle a alguien una imagen a esta para continuar aquí. Y nada, ¿ya empezó su otra clase entonces? Pues apareció un anuncio de que la estaban comenzando, pero todavía no nos vamos. Bueno, pues aquí nada más tendríamos que sustituir. El empuje ya tenemos el empuje sería igual, ya tenemos nuestro valor aquí de la densidad del líquido, que sería 800 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica, ¿cuál es el volumen sumergido? Es 1/2, entonces lo multiplicamos por la mitad. Y después dice que es la mitad de nuestro volumen, que el volumen ¿cuánto fue? 0.0148 y eran, ¿qué? Metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, de ese sería la mitad del volumen y ya nada más multiplicamos por la gravedad, que el valor estándar estándar porque acabo de dar calidad. El valor internacional el valor en sistema internacional es 9. ¿Qué, muchachos? Esto siempre lo han visto desde la secundaria. ¿Qué unidades son? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, metros sobre segundo al cuadrado, que sería nuestra aceleración de la gravedad, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ya nada más multiplicamos esto por la gravedad y ese sería nuestro valor al empuje. ¿De cuánto da, hijos? Aquí parece radio, pero es volumen, ¿eh, hijos? Déjenme borrarlo. Un medio del volumen, que nos dio 0.0148. A ver, sería... Miren, si quieren nos quedamos aquí porque necesito desglosarle también lo que son newtons. ¿Ya tienen claro el concepto de Newton? No sé qué tanto se adentraron en física. ¿Se acuerdan de las unidades del Newton? Sí. Ok. De hecho, pues es la fuerza, es una presión ejercida, pero bueno, whatever. Entonces, ¿lo concluimos? ¿O lo concluimos la siguiente? Ustedes me dicen. Déjenme hacer espacio aquí para... Ustedes díganme por audio porque no puedo verlos. Sí nos van a regañar, pero pues si quiere ya hay que concluirlo.
¿Lo terminamos? Sí, de una vez. Está bien, corazones. Déjenme tomarlo aquí. Ok. Entonces, sería igual a... Déjenme volver aquí a representar. Lo voy a escribir completo para aquellos que tengan un poquito de dudas. Son, para alcanzar a poner las unidades completas, son kilogramos sobre metro cúbico que multiplican al volumen sumergido, que era un medio de, ¿cuánto me dijeron que era? ¿Me repite alguien porque no puedo verlo? 0.0148. ¿Y qué unidades eran? Metros cúbicos, ¿cierto? Sí. Y esto multiplicaba a la gravedad, que es 9.81, ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Ojo aquí que es en las unidades donde les falla. El cálculo lo puede hacer cualquiera, muchachos. Aquí, cuando estamos pasando de centímetros a metros, pero aquí en las unidades es donde se les va. Independientemente del valor, ¿me dicen cuánto da, por favor? 58.1536. 1536. Y aquí es donde viene la magia, porque aquí es donde se me atoran bastante en las unidades. Fíjense bien. Aquí tenemos kilogramo, no hay otro kilogramo, por lo tanto, va a prevalecer, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos metro cúbico en el denominador y aquí hay un metro cúbico y aquí hay otro. Este se va con este porque son cúbicos los dos, ¿cierto? Cierto. Sí. Pero nos queda un tercero. Este se elimina con este, pero nos queda un tercero en el numerador y nos queda sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Cierto. Sí, maestra. Ok, entonces ya esto se traslada y esto ya son newtons, muchachos. ¿Sale? Sí. Entonces en la siguiente les voy a poner una serie de fórmulas, más que tomarle foto, váyanse haciendo en una sola hojita las formulitas, porque vamos a utilizar recurrentemente muchas, como estas del empuje, las de presión, las de la densidad y todo esto para que lo tengan a la mano y no anden buscando fotografías. Entonces, pues nada, así quedó ya por hoy, pero ojo, eso no es lo que nos está preguntando, esto sería el empuje. Y lo que en realidad nos está preguntando es la masa de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, dijimos que el peso o W en inglés, según los libros que encontremos, es la masa por la gravedad. Entonces, tenemos que este es nuestro empuje, pero no nos está preguntando eso, sino que la masa, por lo tanto aquí, si despejamos, sería la presión sobre la gravedad, que esto sería, oh my goodness, esto a mí se me hace mil de fácil en el pizarrón, pero aquí es más complicado, específico para estar haciendo esto, pero no me gusta tenerlos escritos. Entonces serían los 58.1536 newtons, aquí otra vez, ahora sobre la gravedad, que sería sobre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y arriba lo voy a desglosar para no poner newton, para poder saber cómo voy eliminando todo, sería kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿a cuánto es igual, corazones?
5.928. 5.928. 5.928. Y aquí es donde vamos con las unidades. Por eso es que no la puse en Newton, pero deben tener el concepto de Newton muy claro. Entonces aquí tenemos metro en el numerador, metro en el denominador, tenemos los segundos al cuadrado y nos quedan los kilogramos nada más. ¿Capisci? Ojo con las preguntas, porque más allá de ejercer la fórmula es saber qué nos está preguntando. La pregunta era calcular la masa de la circunferencia. Entonces, la respuesta a la masa es esto, 5.928 y ya. Lo difícil no es, les digo, la fórmula, sino más bien se les atoran las conversiones y en las unidades. Entonces, pues no es nada mayor. Voy a todavía considerar, les decía la vez pasada que no sé si lo hagamos con cálculo diferencial integral, no pudimos hacerlo los semestres anteriores, quienes no han tomado esto en presencial, yo considero que no, pero igual si consideran que están aptos, pues lo vemos con cálculo, pero básicamente eso sería todo, amigos. Entonces, ¿vamos a ver problemas así en el curso, maestra? Sí, son puros problemas, casi puros problemas, y los conceptos pues los van a investigar ustedes, pero básicamente se los quería platicar entre la clase pasada y que conocieran las unidades, pues esas las van a investigar ustedes, pero de nada sirve que las investiguen si no las estamos utilizando. Entonces, a partir de aquí empezar a crear su tablita de, vamos a ver pascales, vamos a ver muchas otras unidades también para la viscosidad y todo esto. Entonces, es eso, es aplicarlo en problemas reales, muchachos. Entonces, es importante, por lo menos que sus compañeros les pasen, si no la pueden atender, los que se vayan a quedar trabajando y todo esto es importante, porque les digo que aunque quieran resolverlo al momento del examen, no es lo mismo buscar conceptos teóricos en donde, inmediatamente te los da, estás en línea, o sea, puedes contestar acertadamente aunque no hayas tomado ninguna clase, pero en específico para esto y para resistencia de materiales, si no has hecho por lo menos un par de ejercicios, no te va a dar el tiempo. No te va a dar el tiempo para que busques cómo resolverlo. Nada más, hijos. Maestra, dígame. La fórmula en donde dice P es igual a masa por gravedad, ¿P qué era? No es P, es la densidad. Se llama Rho, hija. Se llama Rho. Ah, ok. Sí, es densidad. De todas formas, ahorita que los deje investigar, que básicamente van a investigar lo que yo ya les dije ahorita, nada más, digamos, concepto un poquito más técnico, ahí van a ver también para la viscosidad, se utiliza mucho esta nomenclatura para estas fórmulas y se llama Rho, parece una P, pero no es P, es la densidad del líquido. Entonces, pues nada más, hijos. ¿Alguna duda, pregunta? Y maestra, ¿y por qué esa densidad fue igual al empuje? No, la densidad no es igual al empuje. A ver, déjeme regreso acá. Pero en el momento de hacer el despeje de M es igual a Rho entre gravedad, a Rho le puso el valor de 58.15. Es que ahí no es Rho, ahí sí es la P. Se los voy a empezar a poner como W. Fíjese bien. Pues P de peso y Rho de densidad. Es que no lo... Déjenme hacerlo nuevamente, el pequeño dibujito, porque sí es una duda común, cuando no estamos en... Ay, mire. Esta dijimos que era una esfera. Sí está viendo lo que estoy dibujando, ¿verdad, hija? Sí. Ok. Entonces, de la parte sumergida hacia arriba se llama empuje. La nomenclatura es con E. Y de aquí para abajo, dependiendo de la literatura, ya no les digo de cuál, porque ya les expliqué que hay literatura iberoamericana, las universidades chilenas tienen otra nomenclatura para Latinoamérica. Aquí mucha de esta información lo presentan como P, sí es una P mayúscula, pero también se considera W.
Y no es otra cosa más que una presión, hija. Porque estamos hablando de esta sumersión. El RO se refiere al RO del líquido. Es decir, de todas las partículas estas en las que está sumergido el objeto, es la densidad del líquido. De hecho, va inclinado, va así un poco inclinado, más o menos así. Ese es RO. Entonces, muy probablemente, este semestre se los voy a poner nada más como W porque les digo que sí es una constante, pero es eso, hija. Ok. Gracias. Sí. No, de nada. Gracias por preguntar porque muchos pueden quedarse con la duda. Entonces, no se escribe, no es una P minúscula, se escribe, va ligeramente inclinado. Pueden buscarlo en este alfabeto para... ¿Algo más, hijos? ¿Preguntas, dudas? ¿Me puedo quedar al último con usted, maestra? Sí, claro que sí, Lisbeth. Ok. Ok. Déjenme... No sé si grabé pantalla con ustedes. Entonces, si no tienen duda los demás, me quedo Maestra, con Lisbeth. ¿no nombró lista? Es que llegué tarde. Mire, no, yo no estoy nombrando lista porque a mí no me sirve de nada. Si estuviéramos en presencial, sí. Les dije la vez pasada que salió de la Dirección General un documento, antes de saber que nos quedábamos en online, salió un documento en donde dice que mínimo debemos tener el 50% de asistencias. Permítanme antes de que se vayan, volvió a cambiar el concepto de los criterios de evaluación, los reconfirmaron apenas, déjenme ver. Siempre tuve yo esta materia en 60-40, les había dicho, y contestó el profesor, mi par académico y la academia modificaron los criterios de evaluación, entonces no va a ser 60-40, no está confirmado, aún así ni siquiera está firmado. Déjenme... Ok. Están dando nada más un valor del 40% al examen práctico y para prácticas y tareas es el otro 60%. Entonces, yo no considero aquí las asistencias, pero básicamente para esta materia a quienes les sirve asistir es a ustedes, les digo, al momento de resolver problemas. ¿Alguna otra cosa, hijos? No, maestra. No, Muy bien. maestra. Un placer atenderles, hijos, y discúlpenme que hoy he andado un poquito lenta, pero sí me pasa cuando voy al DOCMI, sí que se pone mala copa, me da miedo otra vez, pero no, todo está bien, ya estoy sana. Ya nomás me falta desechar los esteroides y ya. Me quedo entonces con Lisbeth y a los demás. Muchas gracias por atender, hijos, gracias por la paciencia y disculpen el pequeño delay que traigo, pero intelectualmente estamos bien. Solo traigo un retraso.